Bienvenidos al canal, ya sabéis, como siempre os digo y siempre os diré, para mí es un auténtico placer teneros ahí, justo ahí, al otro lado de la pantalla. Y hoy tenemos un directo cargadísimo de información, de reflexión, como no puede ser de otra forma. Vamos a empezar con la gran noticia de esta tarde, y es que hoy, precisamente hoy, esta tarde, Israel ha bombardeado el puerto de Hodeida, en Yemen. Puerto controlado por las fuerzas hutíes de Ansarallah, no por el otro gobierno ilegítimo de Yemen. Se afirmaba que los silos de almacenamiento de petróleo explotaron como resultado del ataque aéreo israelí. Las plantas eléctricas también se reportaban en llamas. Israel ha bombardeado hoy una vez más 3 países a la vez, supuestamente en defensa propia, ¿no? ¿Quién lo iba a dudar? Bueno, también tenemos que decir que por parte de las fuerzas de la resistencia se sigue atacando a Israel. Se lanzan cohetes, se lanzan misiles balísticos. Hoy había amenaza de misil balístico en Haifa, proveniente del Líbano, proveniente de las fuerzas de Hezbollah, y también drones. Drones están llegando día sí y día también por parte de Kataib Hezbollah, por parte de la resistencia iraquí. Es importante tener esto en cuenta, familia, principalmente por un motivo, y es que a pesar de que se haya eliminado, se haya asesinado a la cúpula de Hezbollah, la resistencia sigue estando operativa. Era un hecho que siguiera operativa, que todo el mundo estaba esperando para valorar. Después del golpe moral efectivo contra Nasrallah, ¿cómo afectará de manera cierta a la resistencia? Todo el mundo se estaba haciendo esa pregunta. Por mucho que cada uno tuviese su hipótesis, pues bueno, ya lo estamos viendo. Hezbollah sigue resistiendo. Veremos, porque había información de que se estaba acumulando tropas israelíes en el frente sur del Líbano para invadir, para ocupar tierra libanesa, así que veremos cómo acaba, ¿no? Pero, familia, a mí lo que me ha resultado llamativo es que después del golpe que se han llevado los yemeníes, las fuerzas legítimas de Yemen, Ansarallah, han seguido los yemeníes lanzando proclamas contra Israel. Se ha dicho por parte de Ansarallah, por parte de los hutíes, después de ese ataque israelí, lo siguiente: condenamos la brutal agresión israelí contra Hodeida, que tuvo como objetivo instalaciones civiles en la gobernación de Hodeida por segunda vez. La brutal agresión israelí contra nuestro país y los ataques a centrales eléctricas tienen como objetivo multiplicar el sufrimiento del pueblo yemení. Para sorpresa de nadie, Israel provocando sufrimiento entre la población civil, el imperialismo provocando sufrimiento en los más inocentes, los más desfavorecidos. ¿A quién le sorprende? En defensa propia, desde luego. Nuestra posición de apoyo y defensa del pueblo palestino oprimido es de principios y religiosa, y no se detendrá el apoyo y la defensa por el pueblo palestino. La agresión israelí solo aumentará la determinación del pueblo yemení para mantener su posición y apoyo al pueblo palestino. Las Fuerzas Armadas yemeníes son capaces, con ayuda de Alá, de disciplinar a la entidad enemiga israelí. Acaban de recibir un golpe importante, los de Yemen, una incursión aérea de las fuerzas israelíes apoyada, parapetada por los otanazis. Y te dicen esto: las Fuerzas Armadas yemeníes son capaces, con la ayuda de Alá, de disciplinar a la entidad enemiga israelí. Se han llevado un golpe importante, familia. Yo no lo he querido poner al principio para que los más sensibles no se viniesen abajo, pero fijaos cómo han atacado el depósito de petróleo y la central eléctrica, ¿no?, de suministro. Ahí tenéis la explosión que daba esos depósitos de petróleo. Un objetivo civil para, como hacen siempre los israelíes, ¿no?, separar a la población de las fuerzas políticas militares que la representan, ¿no? Bueno, ahí tenéis esas imágenes del ataque. Y Yemen sigue de pie, sigue resistiendo. Espectacular lo de los yemeníes. Eso sí que están en el lado correcto de la historia.
Y también, familia, ahí tenéis esas imágenes de la acumulación de material de tropas en el frente sur del Líbano, en la frontera israelí, ¿no? Para una incursión, bueno, parece que todo indica a ello. Eso Israel lo puede hacer porque se está enfrentando a fuerzas que sí, que tienen su capacidad de aguantar, que tienen su capacidad de hacerle frente, de dar golpes, pero esa acumulación de tropas en, por ejemplo, la guerra de Ucrania es impensable. Israel abusa del débil, lógicamente, ¿no? Sargrad también afirmaba lo siguiente sobre esas imágenes, ¿no? Israel acumula equipo militar pesado en la frontera con el Líbano. Los medios de comunicación y las redes sociales publican imágenes de los tanques Merkava israelíes y otros equipos militares, las que hemos visto anteriormente, ¿no? Fuentes estadounidenses dijeron que Israel estaba planeando una operación terrestre limitada en el Líbano. Veremos dónde acaba esa operación terrestre limitada en el Líbano. Aquí a las fuerzas imperialistas y a su proxy en la región, Israel, le están saliendo las cosas más desde el mismo momento en que no han podido expulsar al pueblo de Gaza y desde el mismo momento que Irán no ha entrado directamente. Hay muchas críticas, yo os voy a ser sincero, completamente sincero, hay muchas críticas a Irán, pero yo creo que en definitiva hace bien, ¿eh? Ir a una guerra que el enemigo te ha planteado es perderla antes de empezar. Y familia, yo os tengo que decir una cosa, hoy me he llevado una especial alegría. Y es que hoy he leído, porque no lo he escuchado, sino que he leído uno de los mejores discursos en la Asamblea de las Naciones Unidas. Fue dado por Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores chino, ayer. Y es espectacular, es uno de los mejores discursos que he escuchado. Para ser sincero, esta mañana vi algunos fragmentos. Y digo, esto es una joya. Lo que ha dicho Wang Yi allí en la Asamblea de las Naciones Unidas es una absoluta joya. Y ya he buscado el discurso entero, ya he buscado lo que dijo exactamente y hemos de traerlo a colación porque se pronuncia sobre todo, sobre el nuevo orden multipolar, sobre Israel, sobre Ucrania, y lo hace desde un enfoque distinto a lo que estamos acostumbrados, porque siempre nos centramos más en la posición rusa, en la posición otanazi, la otanazi da vergüenza, pero los chinos tienen otra forma bastante interesante de ver la realidad que está ocurriendo. Y además, no solamente de verla, sino de presentarla al gran público. Que yo he estado pensando también, cuando lo analizaba, y digo, hay que ver qué políticos tan centrados, con tan buenas ideas, con tan buenas reflexiones, con tan buenas consideraciones que hay, más allá de Occidente, por mucho que estén defenestrados por la propia prensa imperialista aquí, hay mucho valor más allá de las fronteras occidentales y no se quiere ver. Y después también he contrapuesto los políticos que tenemos aquí, que no valen ninguno nada, ninguno. Y después, ya ahondando más en la reflexión, digo, claro, un ruso, un chino, alguien que pertenezca al orden multipolar naciente, pues tienen razón en sus apreciaciones. Oye, nosotros también queremos ser parte del todo. Tienen razón en sus consideraciones. De ahí las distintas argumentaciones que se dan. Pero esa es la base. Queremos ser parte, queremos que se nos tenga en cuenta, no queremos ser pisoteados. Claro, esas son argumentaciones que dan ideas lógicas, reflexiones interesantes. Y después tienen traslado en la realidad. Y sin embargo, en el lado occidental vemos reflexiones vacías. Y después pienso, ¿por qué en un sitio tenemos buenas reflexiones que después tienen traslado en la realidad y en el lado occidental tenemos reflexiones vacías, que uno los escucha y tiene la sensación de que está escuchando un monigote, de que le está hablando a la pared? A mí me habla Annalena Baerbock, además de la vergüenza que me da, siento como nada. Eso tiene dos matices. No me produce nada lo que me puedan decir los mafiosos occidentales porque son cuentos de sirena. Te lo plantean como cuentos, el bien, el mal y tal y cual, ¿no? Y claro, es que la posición que ellos defienden, seguir subyugando al mundo, no se puede vender como tal. No se puede ir a la Asamblea de las Naciones Unidas y decir vamos a seguir subyugando al mundo. Se tienen que decir mentiras, ¿no? Entonces,
Esos cantos, esos cuentos suenan tan desfasados como que tantas veces lo hemos escuchado que ya ni les haces caso. Pero además de eso, si fuesen verdad los cuentos, porque algunas palabrillas suenan bien, si fuesen verdad los cuentos, pues mira, hasta lo escuchásemos. Pero es que además tenemos la experiencia, porque no la intuición, sino la experiencia de que todo lo que digan los mafiosos occidentales es mentira. Y sin embargo, nos guste más o nos guste menos, pues lo que dice en muchas ocasiones el mundo multipolar tiene reflejo en la realidad y tiene reflejo en ese sentimiento de realizarse en la comunidad internacional. Por esas dos cuestiones por las que yo creo que lo que me diga un internacionalista occidental, un político occidental, es que directamente va a la basura. Pero no es mi culpa de no querer aprender de ellos, si hubiera algo que aprender, porque los escucho. Es que es vacío su retórica. Bueno, a esas vamos. Wang Jing decía hoy la humanidad se encuentra nuevamente ante una encrucijada histórica. Nos enfrentamos a un mundo cambiante y turbulento. Los desafíos de la inseguridad, el desarrollo desequilibrado y la gobernanza ineficaz son cada vez más prominentes. Los conflictos en puntos calientes, las confrontaciones entre grandes países y las tensiones geopolíticas siguen surgiendo. El futuro de este planeta se está convirtiendo en un motivo de creciente preocupación. Mientras tanto, también estamos abrazando un mundo lleno de esperanza. La multipolaridad y la globalización se han convertido en la tendencia imparable en nuestros tiempos. Las aspiraciones de modernización de las naciones del sur global nunca han sido más fuertes que ahora. Nuestro paso hacia la modernización nunca ha sido más firme. El sur global. Ya basta de imperialismo, ya basta de anglos dominando y matando por doquier. Hay que tener también en cuenta a las naciones del sur global. Fijaos, nada más que con esto vale más este parrafito que todo lo que pueda decir y escupir Annalena Baerbock o cualquier otro occidental. Nada más que la profundidad de esto. Primero porque es verdad, segundo porque está perfectamente reflejado. Esta institución, las Naciones Unidas, encarna las aspiraciones de los pueblos de todo el mundo a una paz duradera y a una prosperidad común, y da testimonio del glorioso viaje de la comunidad internacional unida en pos del progreso. El presidente Xi Jinping subrayó en múltiples ocasiones que el papel de la ONU debe fortalecerse, no debilitarse. En medio de una transformación global sin precedentes en un siglo, lo que China pide es seguir la tendencia de los tiempos, mantener la dirección del progreso humano y tomar las decisiones correctas de la historia. Como dijo Vladimir Putin, el sol va a salir por el este, le guste o no le guste a los imperialistas anglos. Lo que hay que hacer es adaptarse, no tirarle una bomba nuclear al sol, ¿no? Lo que China propone es defender la coexistencia pacífica y establecer una arquitectura de seguridad que garantice una estabilidad duradera. Defender la apertura, la inclusión y fomentar un paradigma de desarrollo que promueva la prosperidad compartida. Defender la armonía sin uniformidad y adoptar un enfoque de las civilizaciones que promueva el intercambio y el aprendizaje mutuo. Defender la equidad y la justicia y desarrollar una estructura de gobernanza que agrupe las fortalezas para el beneficio compartido. En el mundo actual, la seguridad de todos los países está interconectada. Frente a los diversos y riesgos globales, nadie puede permanecer inmune ni disfrutar de la seguridad en solitario. Nadie puede permanecer inmune ni disfrutar de la seguridad en solitario. Los países deben guiarse por una visión de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible. ¿A qué os suena esto? ¿Cuántas veces nos lo ha dicho Lavrov, Putin? La seguridad de uno sin poner en riesgo la seguridad del vecino, del prójimo. Pero es que en el fin de la historia, en el destino manifiesto, no hay prójimo, no hay vecino, solo hay uno y el resto vasallos. Debemos respetar la soberanía y la integridad territorial de los demás.
tomar en serio las legítimas preocupaciones de seguridad de los demás y resolver las disputas y diferencias mediante el diálogo y la consulta. Debemos explorar activamente un camino para que los principales países coexistan en paz y trabajar por un nuevo tipo de relaciones internacionales caracterizadas por un respeto mutuo, por equidad, la justicia y la cooperación del beneficio mutuo. En el mundo actual, el desarrollo de todos los países está profundamente integrado. Si los ricos se vuelven más ricos mientras los pobres siguen siendo pobres, entonces la proclamación de todos nacen iguales se convertirá en un eslogan vacío y la equidad y la justicia serían aún más esquivas. ¿De qué sirve poner en las constituciones, en los tratados internacionales que queráis poner que todo el mundo nace igual, si se fomenta la desigualdad, la pobreza? Ahí están las últimas estadísticas, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Sin embargo, ahora los nazis occidentales ponen cada vez más tratados que se debe perseguir, que se debe buscar, que se debe luchar en pos de la igualdad, pero lo vemos cada vez menos, más pobres, más ricos. Basta de palabras vacías. Buscar, hay que conseguir que los que menos tienen, que los más pobres, tengan mayores recursos y así habrá igualdad real, física, no de verbal, no verbo, déjate de verbo. Ponlo ya sobre la mesa, hombre. Lograr la modernización es un derecho legítimo de los pueblos de todos los países, no una prerrogativa de unos pocos. Debemos comprometernos a impulsar la modernización global y asegurar que nadie ni ningún país se quede atrás en el camino hacia la modernización. Debemos abogar por una globalización universalmente beneficiosa e inclusiva. Oponernos inequívocamente al unilateralismo y al proteccionismo y ayudar a los países en desarrollo a superar la brecha del desarrollo para mantener la vitalidad del crecimiento económico global. En el mundo actual, cada civilización tiene sus propias fortalezas. El presidente Xi Jinping señaló que no existe una civilización superior o inferior y que las civilizaciones solo se diferencian en su identidad y en su ubicación geográfica. Una está en India, otra está en China, otra está en Europa, en Latinoamérica también. Debemos respetar la diversidad de las civilizaciones y esforzarnos por reemplazar el distanciamiento y el choque de civilizaciones por intercambios y aprendizaje mutuo. Debemos defender los valores comunes de la humanidad, a saber, la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia, la libertad. Abstenernos de realizar una diplomacia orientada a los valores y oponernos a la confrontación basada en ideologías. Debemos respetarnos unos a otros como iguales y ayudarnos mutuamente a tener éxito con una mentalidad inclusiva. En el mundo actual, todos los países deberían gozar de igualdad soberana. Ahora que un gran número de naciones del sur global están creciendo con un fuerte impulso, han quedado atrás los días en que una o dos grandes potencias tenían la última palabra en todo. Han quedado atrás esos dichosos días. Debemos abogar por un mundo multipolar, igualitario y ordenado, velar porque todos los países, independientemente de su tamaño, tengan su propio lugar y papel en el sistema multipolar. Debemos practicar un verdadero multilateralismo, oponernos al hegemonismo y a la política del poder y hacer que las relaciones internacionales sean más democráticas. Debemos seguir el principio de la consulta amplia y la contribución conjunta para el beneficio compartido y hacer que la gobernanza global sea más justa y equitativa. La paz es lo más preciado que hay en el mundo actual. Quizá te preguntes si existe un camino que conduzca a la paz. De hecho, la paz es el camino. Sin paz, el desarrollo no se puede sostener. Sin paz, no puede haber cooperación. Por el bien de la paz, un solo rayo de esperanza es razón suficiente para no rendirse. La más mínima oportunidad merece un esfuerzo multiplicado por 100. Fijaos, al revés de la historia. Lo que China necesita es paz para vender, para propiciar,
para comerciar y lo que Estados Unidos necesita es guerra. Guerra, el imperio del mal, el imperio de Satán. Quien dijo eso no estaba muy equivocado. Yo no fui, pero apoyo al que lo dijo. El imperio del mal, de las mentiras también. Eso lo dijo Vladimir Putin, concretamente. Pero es que es así. El problema es que con el mal, con la matanza, con el robo, con el asesinato, se han hecho un imperio. Por muy detestable que sea ese método de exterminio, de robo, de asesinato, de hegemonía, es más eficaz que el que propone China. Pues lo veremos en esa confrontación. Al final será una batalla que intensa, pero que se confrontan dos formas también de ver, no solamente países, naciones, sino dos formas de entender. ¿Qué ganará? ¿La extorsión, el robo, el asesinato, la imposición o el comercio, la paz, el desarrollo? ¿Qué es lo que tiene mayor acopio en la humanidad? ¿Qué es lo que tiene mayor asemejanza también al ser humano? Al final va a ganar eso, ¿eh? Son cosas más profundas, son cosas más filosóficas, esas cuestiones, pero al final se terminará por ahí, ¿no? Fijaos, yendo a temas concretos, porque eso es la introducción, pero yendo a temas concretos, ha dicho una frase que a mí me ha partido el alma, además, porque es 100% verdad. La cuestión de Palestina es la mayor herida que ha sufrido la conciencia humana. Lo voy a repetir, porque esta frase es lapidaria. La cuestión de Palestina es la mayor herida que ha sufrido la conciencia humana. Y esto es una verdad, como un castillo. Pero yo he ido un poquito más al pensamiento, a la reflexión de esta frase de Wang Yi. Muchas veces, no sé si os pasa, a mí sí, pero cuando uno va a quedarse finalmente dormido, además de pensar en las cosas diarias de uno particular, también piensa. Yo estoy aquí tranquilito, durmiendo, y un niño de Gaza, de Palestina, está escuchando bombas. Ha perdido a su hermano, ha perdido a su madre, ha perdido a sus familiares seguro. Un niño de Gaza seguramente no haya cenado, o haya cenado alimentos insalubres. Vete a saber qué ha cenado. Una herida. Eso es una herida en cada humano. Lo que está ocurriendo en Gaza es una herida en cada ser humano. Además, grabado por vídeo. No le falta razón a Wang Yi. No se trata de palabras grandilocuentes, sino que es verdad. Vosotros no acostáis por la noche pensando eso. No acostáis por la noche pensando estoy aquí tranquilito, dormidito, bien, tapado, no tapado, como quiera, abrazado, no abrazado, como quiera. Muy bien. Y allí un niño en Gaza dormido en una piedra y con susto. A ver si te bombardean también. No, Miguel, es que están en campo de refugiados. Que también te bombardean en campo de refugiados. Hombre, los mataniños. Los mataniños también te bombardean en los campos de refugiados. Es una herida en la conciencia humana porque está en cada humano sufrir el dolor de Gaza. Es intrínseco. No dormir tranquilo. En todo. Pensando si uno puede hacer más de lo que está haciendo para que esas criaturas dejen de sufrir. Pensando. Pero, familia, tristemente parece que la herida va a seguir supurando, ¿no? Atendiendo a todo lo que estamos. Y el problema, lo que más coraje me da, es que con los medios de la mentira, con los medios mercenarios de la información, por mucho que sufra el pueblo palestino, siguen encubriendo la realidad. Pero fijaos, los chinos son personas que tienen su espiritualidad, su filosofía, su reflexión, pero después son muy pragmáticos. Y te lo han dicho claro, además, en la frente. La cuestión de Palestina es la mayor herida que ha sufrido la conciencia humana. Y yo lo pregunto, ¿verdad? ¿Vosotros no lo habéis pensado? O a lo mejor no durmiendo. Durmiendo es que llegan ya las reflexiones más profundas del día. Pero en general, es decir, a lo mejor os llegan esos pensamientos comiendo, a lo mejor os llegan esos pensamientos andando. Ya hayáis visto un vídeo
de un chavalote que le han amputado la pierna en un bombardeo. Vosotros vais andando tranquilamente. Y el chavalito ese se le han amputado la pierna en un bombardeo. Cada uno le llegará el momento de reflexión, le llegará su humanidad con Gaza cuando le dé. Pero llegar llega, ¿eh? Yo cuando he leído estas reflexiones, vaya, me ha caído como una piedra encima, ¿eh? A mí me caen piedras de moral, a otros les caen bombas de los mataniños, ¿no? Mientras hablamos, el conflicto en Gaza sigue su curso, causando más víctimas civiles cada día que pasa. Los combates se han extendido al Líbano. La fuerza no debe sustituir a la justicia, y lo reiteraré, por muchos que dicen que Nasrallah era un terrorista, tal y cual. Nasrallah, el único crimen que había cometido ahora era apoyar a Gaza, para que se terminara de matar a los niños. Lo único. Hay algunos memes allí, en las redes, donde se puede ver claramente, de manera muy gráfica, el papel de Nasrallah con el tema de Palestina, con el tema de los niños de Gaza, ¿no? Como él se ponía delante de escudo para que esas bombas no llegaran a ellos, para abrir un nuevo frente, como él decía, ¿no? Le llaman terrorista, pero es resistencia. Lo voy a decir muy claro también, para algún desaprensivo que pueda haber por aquí, por España, que también los hay de todo. Malas personas hay en todo el mundo, ¿no? Cuando Francia ocupó España, Napoleón, a la resistencia que había aquí, se la romantizaba. Los bandoleros, que si esto, que si lo otro, que si Madrid, que si Madrid se levantó. Esa resistencia para los franceses eran terroristas. Para los españoles, que nos resistimos a la ocupación, eran héroes, los libertadores, ¿no? Porque a los de Hezbollah, que son la resistencia ante la ocupación, ante el atropello, se les llama terroristas. Pues muy fácil. Porque a todo aquel que se oponga al imperio se le catalogará de distintas formas. Malas, perniciosas. A los que combatan se les llamarán terroristas. A los que hablen alternativamente, como en mi caso, nos llamarán desinformadores. A los otros lo llamarán dictadores, asesinos, dictadores en el caso de Xi Jinping, asesinos en el caso de Putin. Es normal, yo lo entiendo también. Es decir, en un mundo en el que estamos, donde la guerra es la información y la guerra por las conciencias se desarrolla día sí y día también, veo lógico en el papel militar del imperio asesino que utilice esas tácticas. A los luchadores de la libertad, terroristas, a los informadores de buena voluntad como yo, desinformadores, a los líderes que buscan defenderse de la agresión otanazi, asesinos, como Vladimir Putin, secuestra niños, como Vladimir Putin, a los que han conseguido un progreso inimaginable en 10 años en su propio país, aun siendo comunistas, como Xi Jinping, se les llamará dictadores. No verán toda la gente que ha sacado de la pobreza, no verán como seguramente sean los chinos los que verdaderamente pisen por primera vez la luna. Todas esas cositas no se ven. Son dictadores, terroristas chinos, pero es normal. Es una autodefensa del imperio. Catalogar a todo lo que no hinque la rodilla como malo, pernicioso, diabólico. Pero, bueno, hay un hilo de esperanza. Las redes sociales, los medios alternativos, nosotros, las personas que nos ponemos delante de una cámara y decimos lo que pensamos, sin ninguna coacción. Que también llegará el momento en que eso se corte, por un lado o por otro, porque al final se tratará de impedir que haya un relato esquivo. Ya lo dijo John Kerry, ¿no? Un político estadounidense, ¿no? Es que hay que ver, lo ha dicho hace poco, lo dijo hace poco, de verdad, Yo lo he visto en la entrevista hace nada, no sé de qué fecha exactamente, pero lo vino a decir muy explícitamente. Hay que ver. ¿Qué hay que ver, John Kerry? No, que hay versiones alternativas de lo que sucede en el mundo más allá de la que nosotros tenemos. ¿Y dónde están esas versiones? En las redes sociales. Hay que ver que se hablan de otras cosas además de lo que nosotros comentamos, además de lo que nosotros fomentamos. Hay que ver qué malo es el mundo. Esa libertad de expresión, déjate ya de libertad de expresión. Eso para los otros. Eso para justificar e invadir países. La libertad de expresión, la libertad política, la libertad democrática, todo eso para invadir países. Ahí sí podemos decir lo que quiera. Para aquí, no. Estados Unidos, ya otro día. No, lo dijo de verdad John Kerry. ¿Sabéis lo que pasa? Que al final la gente se da cuenta de las cositas.
y se cansa. Entonces, si tú empiezas a censurar a todo el mundo que tenga un diálogo alternativo a los medios mentirosos de información, te quedas solo. Te quedas solo. Y por eso es por lo que dices, bueno, vamos a darle un poquillo de cortada. Así que veremos, ¿no? Por aquí aguantaremos lo que nos dejen. Al final son ellos los que tienen el dominio de todas estas plataformas y demás, ¿no? No se debe seguir ignorando la aspiración de Palestina de establecer un Estado independiente, ni se debe seguir ignorando la injusticia histórica que sufre el pueblo palestino. Wang Yi, que no yo, que estos señores no son tontos, ¿eh? Tienen un progreso y un adelanto que ya quisiéramos aquí, en España, por ejemplo. Esta gente no son tontos, ni mucho menos. Injusticia histórica que sufre el pueblo palestino. Yo creo, aquí igualmente coincido con Wang Yi, que no hay otro pueblo que haya sufrido, bueno, si nos remontamos a hace 3000 años, pues ya es más difícil, ¿no? Pero históricamente, de manera cercana, yo creo que no hay un pueblo como el palestino que haya sufrido mayor injusticia, ¿no? Además, legal, injusticia legal. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la justicia, ¿no? No se debe demorar la consecución de un alto el fuego general, ni tampoco se debe demorar la solución fundamental del conflicto, que es la creación de dos estados. China siempre ha sido un firme defensor de la causa justa del pueblo palestino para recuperar sus legítimos derechos nacionales y un firme defensor de la plena adhesión de Palestina a las Naciones Unidas. Recientemente hemos contribuido a lograr avances en la reconciliación entre palestinos, entre las facciones palestinas, y seguiremos trabajando en conjunto con países de ideas afines para lograr una solución global y justa de la cuestión de Palestina y una paz y seguridad duraderas en Oriente Medio. También ha tenido palabras Wang Yi para Ucrania, que también vienen bien, familiar. No solamente nos vamos a quedar aquí con lo que dicen los otanazis o los rusos, sino que también tenemos que ampliar un poquillo la mirada. Y yo creo que está bien que lo hagamos con China, ¿no? El fin de la crisis en Ucrania sigue siendo difícil de alcanzar. Difícil de alcanzar. La máxima prioridad es comprometerse a no ampliar el campo de batalla, no intensificar los combates, no permitir provocaciones por ninguna de las partes y no presionar para que la situación se desescale lo antes posible. China se ha comprometido a desempeñar un papel constructivo, participando en la mediación itinerante y promoviendo conversaciones para la paz, sin echar más leña al fuego ni explotar la situación para obtener beneficios egoístas. Ni explotar la situación para tener beneficios egoístas. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, el Nord Stream, ¿no? En esta sesión de la Asamblea General, China, Brasil y otros países del sur global han puesto en marcha conjuntamente el Grupo de Amigos para la Paz, por la Paz. Su objetivo es defender los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, crear consenso para una solución política de la crisis y contribuir a una perspectiva de paz. Y fijaos que aquí es fundamental lo que ha dicho en la parte final de su discurso. Algunos, yo sé quiénes, os vais a alegrar de escucharlo. Además, no voy a demorar mucho deciros lo que es, pero hemos de mirar todos los latinos, todos los hispanos, hemos de mirarnos muy adentro para que tenga que venir China a decir lo que ha dicho. Es decir, algo en nosotros también tiene que estar yendo mal como civilización para que venga un chino a decir lo que ningún país latino, hispano, nadie ha dicho. Algo debemos replantearnos nosotros. Frente a las acciones unilaterales y abusivas como las sanciones y el bloqueo, China apoya firmemente a los países en la defensa de sus derechos legítimos, la defensa de la equidad y la apertura del sistema internacional, la coordinación del desarrollo global y el beneficio para todos, y la oposición conjunta al bloqueo tecnológico,
oposición al rechazo, a la disociación o al corte de las cadenas de suministro. Las sanciones y la presión no traerán ventajas monopolísticas. La represión y la contención de otros no resolverán los problemas internos. Estados Unidos. Los Estados Unidos lo he dicho yo, pero vaya, que no hace falta que lo diga, se sabe a quién se está refiriendo. No se debe privar a los pueblos de todos los países del derecho de buscar una vida mejor. En este sentido, instamos una vez más a Estados Unidos a que levante por completo el bloqueo, las sanciones y la designación de país relacionado con el terrorismo contra Cuba. Instamos una vez más a Estados Unidos, a los mafiosos estadounidenses, a que levanten por completo el bloqueo, las sanciones y la designación de país relacionado con el terrorismo contra Cuba. Me gustará más, me gustará menos Díaz-Canel, me gustará más, me gustará menos Maduro, me gustará más, me gustará menos Boric, me gustará más, me gustará menos Argentina, pero usted no es nadie para poner sanciones. Las sanciones las pone el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no Washington. Coño. ¿Dónde están? ¿España ha dicho algo de Cuba? ¿España ha dicho algo de Cuba? ¿Quién ha dicho algo de Cuba? ¿China? Que nos tendría que dar también vergüenza. Pero ahí está, Wang Yi, diciendo las cosas como se tiene que decir. Levante ya usted el bloqueo, lo que iba a decir, y después hablemos de democracia y libertad. Usted levante los bloqueos, que son los primeros que sufren las sanciones son las personas, son los inocentes, los civiles, los que no tienen culpa de nada, y después hablemos. Después hablemos, que ya bastante había hecho por la humanidad para tenerla cercenada como para seguir haciéndolo. Diría muchas cosas, pero hoy es domingo. Hoy es domingo y no quiero alterarme. Zaharova, también. No vamos a decir, porque Zaharova no ha intervenido ni nada, pero ha escrito en su Telegram, precisamente porque está allí en Nueva York, con Lavrov, una reflexión que me ha parecido muy interesante, ¿no? Muy interesante. Zaharova, al margen de la ONU se discute que el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Ministerio de Exteriores en definitiva, comparación, se discute que el Departamento de Estado de Estados Unidos se ha convertido en una oficina de distribución de municiones y que la diplomacia estadounidense se ha descalificado, como que no hay diplomacia estadounidense. Departamento de Estados Unidos, una oficina de distribución de municiones, lo que se comenta al margen de la ONU. Bueno, yo creo que Estados Unidos nunca ha tenido diplomacia, siempre ha tenido imposición. Lo que pasa es que, bueno, quizás había muchos desengañados, muchos románticos de la idea de Estados Unidos como hegemonía global. También es un arma, la romantización de Estados Unidos como libre dispensador de bienes y de derechos, ¿no? Como que es superior. La televisión, el Hollywood, el doparse para los Juegos Olímpicos también son la mejor nación porque consiguen más medallas y no quieren que le hagan test antidoping, vaya a que salten las alarmas, ¿no? Allí a algún deportista estadounidense le hacen un test antidoping y saltan las alarmas, pero del edificio donde le estén haciendo el test antidoping, Las alarmas antiincendios saltan de lo que tienen esos señores en las venas, ¿no? Pero bueno, es algo más de lo que se tiene que conseguir para demostrar ese toque divino, ¿no?, de los estadounidenses. Un huevo divino, un huevo. Maléfico y satánico, eso sí, pero divino no. Bueno, también tenemos que referirnos a lo que ha dicho Lavrov hoy, ayer, pero se me quedó en el tintero, porque justo cuando nosotros nos conectamos ayer para hacer el directo, pues recién había dicho Lavrov sus intervenciones, que se ha pronunciado sobre distintas cuestiones muy interesantes y que yo quería saber su opinión. Pero fijaos, se ha pronunciado sobre el asesinato de Nasrallah y sobre por qué Irán no hace nada. Que yo cuando he visto la pregunta digo, a ver si encontramos la luz de por qué Irán está ahí encallada. Aunque ya os he dicho y os reitero que yo veo bien que Irán no se involucre. Estados Unidos tiene su proxy Israel, Irán también tiene su proxy, lo de la resistencia. Hay algunas personas que son pro-iraníes, que son pro-resistencia, que no les gustan que se diga proxy, prefiere que se digan aliados, no proxy, ¿no?, a las fuerzas de la resistencia en relación con Irán. Bueno, a mí, en fin, yo no quiero ser despectivo ni mucho menos con nadie, pero se entiende la idea. Bueno, lo que digo,
que al igual que Estados Unidos tiene a su proxy Israel, pues Irán tiene a su proxy el eje de la resistencia, ¿no? Y no se debe involucrar, no se debe involucrar porque estos señores, tanto Israel, sería Israel, tanto Israel pero como Estados Unidos, en una mala también en Estados Unidos, ¿no? Te tiran una bomba atómica, eso yo lo tengo clarísimo, clarísimo que estos señores no tienen merced. Y allí los estadounidenses no pueden hacer nada a pie. Pregunta, le hacen a Lavrov. ¿Existe una creencia generalizada, guiño, guiño, entre los seguidores de Hezbollah de que Irán los ha abandonado? En todos los canales que no son pro-iraníes se dice siempre lo mismo, ¿no? Es más, hay algunas veces que ante las declaraciones de algún representante iraní, nos vamos a vengar o vamos a ir contra la entidad sionista, en fin, algunas de esas cosas, cuando lo dicen los políticos iraníes se descojonan, ¿no? Se ríen porque saben que después no va a haber término, después no va a haber consecución de la palabra, ¿no? Pero bueno, ya os he dicho que es una encrucijada donde han metido Irán. Bueno, se comenta entre los seguidores de Hezbollah de que Irán los ha abandonado y que todas estas consignas sobre apoyaremos a Hezbollah, lucharemos junto a vosotros, lo que dice Irán, no funcionan. Cuando llegó el momento importante, Irán, como de costumbre, observó a través de intermediarios y no se involucró en tales acontecimientos. El asesinato de Nasrallah, pregunta, ¿el asesinato de Nasrallah conducirá a medidas de represalia por parte de Irán? Y Lavrov, fijaos lo que dice, no me considero con derecho a comentar nada relacionado con los problemas e intereses de Irán. No puedo responder a preguntas sobre lo que va a hacer Irán. Esto es incorrecto a la par que descortés. pasa palabra, ¿no? En otra pregunta fue todavía más brusco Lavrov. Dijo directamente, eso ya lo he respondido antes, precisamente ante una provocación que le habían hecho en una pregunta. Algún otanazi estaría allí porque una rueda de prensa al público. Los periodistas, pues bueno, ya sabemos que están a sueldo de quien está a sueldo y bueno, algún otanazi, algún nafo, con la máscara de un perro, se colaría entre el público y preguntó una estupidez y fue un poquillo duro. Bueno, sobre el asesinato de Hassan Nasrallah, le preguntan, ¿qué puede hacer Rusia para evitar que estas consecuencias se extiendan a Siria e Irak? Que ya os he dicho anteriormente que Irak, la resistencia iraquí, está levantando, que algunos prácticamente no consideraban la resistencia iraquí como con entidad suficiente para realizar una resistencia eficaz, nunca mejor dicho, pero está golpeando. Y también os digo una cosa, no os confiéis en todo lo que dicen los israelíes de que se intercepta y se derriba todo, porque hay mucho secretismo, hay mucha sombra en la información que viene de Israel, que también lo entiendo, ¿no? Porque, en fin, todo es guerra militar informativa. Pero bueno, que no os confiéis en lo que diga porque en esas cuestiones hay mucho secretismo. Lavrov, sobre la extensión del conflicto a Siria e Irak. Repito una vez más que queremos que el Consejo de Seguridad de la ONU muestre voluntad y cumpla sus funciones. Tiene herramientas que le permiten influir en el partido, en la parte que no cumple con sus decisiones. Los Estados Unidos no permiten que el Consejo de Seguridad de la ONU adopte tales medidas para conseguir que pare la agresión. Por la misma razón, quieren tener todo en sus manos los estadounidenses. Los problemas que existen en el mundo ya no caben en una o dos manos, las estadounidenses. Los estadounidenses bloquearon todas las propuestas en el Consejo de Seguridad. La resolución que ellos mismos presentaron fue una medida engañosa. Ahora os voy a decir cuál. Los estadounidenses dijeron que Israel está dispuesto a implementar el acuerdo que presentó Estados Unidos. Estados Unidos ha conseguido la paz. No sé si os acordáis cuando se propuso esa resolución, la 2735 en el Consejo de Seguridad. Es que Estados Unidos quiere la paz, propone paz. Bueno, los estadounidenses dijeron que Israel estaba dispuesto a implementar ese acuerdo que se adoptó. Fue una mentira, para variar. Lo de para variar lo digo yo, ¿no? Fue una mentira. Nosotros, previendo esto, nos abstuvimos y no vetamos solo porque nuestros amigos árabes nos pidiéramos que diéramos una oportunidad a ese acuerdo, ese camino, porque era un camino para un alto el fuego definitivo en Gaza. Bueno,
propuesto por Estados Unidos, creo que fue en junio, ahí lo tengo, pero lo está mirando hoy, creo que fue en junio, se propuso por Estados Unidos y los rusos se abstuvieron porque los árabes le dijeron, en fin, abstenerse, a ver si por fin hay un acuerdo. Nos mintieron, para sorpresa de nadie. Sobre cómo evitar que el conflicto se extienda a otros países ya respondí. Esto es lo que podemos y haremos. A petición del gobierno legítimo, nuestro contingente militar está presente en Siria para ayudar a garantizar la seguridad. Bueno, creo que había también problemas en Tartus, que había atacado Siria. La información era de ayer, pero como al final no había habido nada grave, pues la descarté un poquito. Pero creo que había habido incidente en Tartus, en la base de Rusia en Siria. Realizará todas sus funciones el contingente militar que tiene Rusia en Siria. Repito, tengo la sensación de que hay gente que quiere provocar primero a Irán y luego a Estados Unidos y desatar una guerra en toda regla en la región. Desatar una guerra en toda regla en la región. Primero arrastrar a Irán y luego a Estados Unidos. Que no solamente es Israel. Porque algunos se cree que aquí Israel estaba tirando de la manta nada más. Y sobre todo esas opiniones vienen principalmente, ya lo he comentado en otras ocasiones, de algunos estadounidenses, que se creen que su gobierno es maravilloso y que los que lo incitan a hacer cosas malas son los israelíes. El resto del mundo es el que incita a Estados Unidos a hacer las cosas malas. Es opinión común de la mayoría de estadounidenses, que ellos no hacen cosas malas, sino que se ven abducidos, nunca mejor dicho, en los dos sentidos, se ven abducidos para realizar cositas malas o porque los terroristas los llevan a cometer acciones malas. Bueno, si catalogas como terrorista a todo el mundo que no eres tú, pues ya se explican muchas atrocidades que han cometido esta gente, supuestamente, ¿no? Basándose en la legitimidad para combatir a los terroristas. Después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu rechazara la propuesta de alto el fuego, es posible implementar la resolución 2735 en el contexto de la escalada en la región. Bueno, yo creo que, no sé si la he... A ver, un momentito. Un momentito. Sí, mirad. Aquí está la resolución 2735, por si alguien quiere escanearla con el logo, para que vea que no es mentira lo que están diciendo. La resolución 2735 no se puede aplicar en la vida. Esa fue la que se aprobó gracias a Estados Unidos, el 10 de junio de 2024, efectivamente. Y lo que preveía también es un camino hacia la paz, ¿no? Por fase, primera fase, segunda fase, tal y cual, ¿no? Pero en la segunda fase, como estáis viendo subrayado en rojo, se preveía la retirada de las tropas israelíes completamente de Gaza, en la fase 2. Eso Israel no lo acepta en la vida. Ni paz, ni retirada de tropas, ni nada, familia. Yo lo digo porque todas esas cosas, uno ya está con la espalda marchita de recibir puñaladas traperas de Estados Unidos. ¿Cómo te vas a fiar de un acuerdo de paz que propongan esta gente? Lo que te puedes esperar de esta gente es un acuerdo de rendición. Que se lo redacten a la otra parte. Tú te esperarías de Estados Unidos que le redacte un acuerdo de rendición a los gazatíes, a los palestinos de Gaza. Ahí sí te encuentras Estados Unidos, de manera cierta, de manera verdadera. Y un acuerdo de rendición tal como a tomar por culo todos. De aquí os vais. Todo lo que no sea eso de la parte estadounidense es falso. Muy fácil. Todo camino de paz y demás que los estadounidenses quieran hacer de buena fe y tal, mentira. Todo lo que no sea que Estados Unidos redacte un documento en el que se rechace esa tierra como Palestina y que se vayan, es falso. A la prueba me remito. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que es que no puede ser casualidad. No puede ser casualidad que Estados Unidos incumpla cada palabra que se compromete a cumplir. No puede ser casualidad, familia. Es que las casualidades que pase una estrella fugaz, que te enamores a simple vista, que pesques a la primera vez. No. Esto no es casualidad. Que Estados Unidos incumpla absolutamente todo es intencional. Maldad, además. Maldad
e intencional. Las dos cositas. Yo creo que está claro. ¿Cómo va a aceptar eso Estados Unidos e Israel? Algo que contenga paz, camino hacia la paz, camino hacia la rendición para el otro, eso sí, camino hacia el asesinato y el expolio del otro, eso sí, camino hacia el subyugaje del otro, eso sí, ahí sí encuentra a Estados Unidos, de manera veraz, de manera clara y sentida en su ser. Paz, y eso ya paz. Sí, lo firman, sí, lo hacen, pero para engañar al adversario, para engañar a los gazatíes, para engañar a todo Oriente Medio. Vamos a relajarnos, que está la propuesta de paz en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y está propuesta por nosotros y se va a llevar a cabo. Relajarnos, vamos a relajarnos todos. Cuando te relajas, ¡pum!, martillazo. Que lo hacen así, de verdad, para que se baje la guardia. Que no puede ser casual, familia. Que una vez, dos, tres, pero no todas. Pero no todas. Que fijaos lo que se dice allí en los corrillos de las Naciones Unidas. Que estos señores lo único que hacen es vender armas. Que no hay diplomacia ninguna posible con estos señores. Como decía Wang Yi, sin intereses particulares espurios. Los conflictos. Concretamente se refería al de Ucrania. No es esa la terminología, pero quizás esté mejor expresada la mía. Seguimos, ¿no? El presidente, por cierto, iraní Pezeshkian, afirma que Estados Unidos y Europa afirmaron que se alcanzaría un acuerdo en Gaza si Irán retrasaba la respuesta del asesinato de Ismail Haniyeh. Mintieron. No ha habido acuerdo en Gaza, por mucho que Irán haya retrasado la venganza por el asesinato de Haniyeh. Mintieron. Bueno, yo no sé si de verdad... Vamos a ver. Yo entiendo que los rusos tengan que decir, nos engañaron en el acuerdo de Minsk, nos engañaron cuando se dijo que Yanukovych podía formar un gobierno de unidad nacional donde se viesen representadas todas las fuerzas y celebrar las elecciones, y al día siguiente lo derrocaron. Que nos engañaron con los acuerdos de Estambul. Yo veo bien que los rusos lo digan, porque los rusos saben que los estadounidenses les van a engañar. Eso está clarísimo, porque los ellos tienen que saber ellos. Y yo los considero más avispados para estas cosas, pues si lo sé yo, ellos lo tienen que saber, seguro. Pero, sin embargo, aun sabiéndolo, ellos, que lo van a engañar, les favorece. Porque así veis cómo está desdibujada la posición estadounidense en Ucrania, pero en todos los conflictos del mundo. Y en parte, muy gran en parte, ha sido gracias precisamente a porque los rusos han desmentido las mentiras una tras otra de los estadounidenses. Gracias a que Rusia ha, de manera objetiva, constatado las mentiras de la OTAN, de los estadounidenses particularmente, muchas personas han despertado. Y no solamente eso, que Rusia tampoco en el 2014 estaba en consideración para realizar una acción como para enfrentarse a la OTAN en Ucrania. Es decir, que todo tiene su tiempo. Que los rusos saben que los estadounidenses les mienten, pero también hay otros intereses por los que les interesan a ellos hacerse los despistadillos. La economía, etcétera, etcétera. Si los rusos no tuviesen tan desarrollado el tema satelital, los Iskander, por ejemplo, oye, la guerra en Ucrania, ya me diréis, ¿cómo alcanzas tú a los otanazis metidos allí en subterráneos? En búnkeres. ¿Cómo alcanzas tú allí al Joshua, que murió en Polonia? ¿Cómo le das tú el pepinazo con el misil si no tienes esa guía satelital, si no tienes ese Iskander fino? Claro, los rusos, tú te crees que lo están engañando, pero se están dejando engañar buscando el momento propicio, hasta que ya no le ha quedado otra. Hasta que ya se querían meter allí directamente en Moscú a pasear los otanazis. Ya ahí tienes que decir, no quiero, pero me has provocado. La guerra no provocada es una mentira totalmente de estos señores. Intentan crear el eslogan unprovoked war, pero no lo consiguen. Por mucho que quieran mentir, por mucho que quieran crear eslóganes. Cuidado, seguimos. Pregunta, ¿qué herramientas cree que podría utilizar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la luz del uso constante del veto estadounidense, especialmente en el tema de Gaza?
Bueno, Lavrov dice que, por ejemplo, existe la exigencia de poner una resolución sobre la mesa para detener el suministro de armas en cualquier conflicto cuando la situación llegue demasiado lejos. Por lo menos deja de suministrarle armas a los que se están pasando de la raya. ¿Estados Unidos eso lo va a hacer? ¿Estados Unidos tiene derecho a veto? Pues sabemos que no, ¿no? Naturalmente, todo el mundo entiende que los estadounidenses vetarán esto, el dejar de suministrar armas a los israelíes, como lo hicieron antes. Es posible proponer sanciones contra quienes no cumplan con los requisitos del Consejo de Seguridad de la ONU, y esto también será vetado. Hay herramientas, pero el poder de veto del otro país, ya sabemos que existe en el Consejo de Seguridad, no va a permitir que salga nada hacia adelante, estando ahí Estados Unidos, ¿no? Pero fijaos, también lanza un poco de esperanza. No hay necesidad de darse por vencido porque la resolución sea en un futuro bloqueada. Que exista ese derecho de veto de los estadounidenses no significa que no debamos intentarlo. No siempre es posible bloquear una resolución sin dañar su reputación. Fijaos lo que estamos hablando aquí. No lo van a tumbar los estadounidenses con su derecho a veto en el Consejo, pero por lo menos se van a destapar. Por lo menos se va a ver su falso rostro, su maquiavélico rostro. Quizás esto sirva de algo. Hombre, para la opinión pública, desde luego que sí, ¿no? Para desdibujar a los Estados Unidos también. Como decimos, el agua desgasta a las piedras. La situación es complicada. También le han preguntado a Lavrov sobre Trump. El expresidente Donald Trump se reunió con Vladimir Zelensky. Prometió que, si ganaba las elecciones, resolvería rápidamente la cuestión de la guerra en Ucrania. ¿Cómo podrías comentar sobre estas palabras de Donald Trump? ¿Qué opinas de este encuentro? Bueno, dice Lavrov que daremos una bienvenida a cualquier iniciativa que conduzca al resultado deseado. Y solo puede haber una manera: eliminando las causas profundas de la crisis ucraniana, que consisten en el hecho de que, a pesar de las garantías que nos dieron, la OTAN siguió expandiéndose. Occidente no cumplió con sus obligaciones, que fueron aprobadas al más alto nivel de la OSCE y consistían en garantizar que nadie fortalece su seguridad, como decía China, comprometiendo la seguridad de cualquier otro país, y que ninguna organización en el espacio OSCE debería pretender prevalecer sobre el resto, ¿no? La OTAN amplió su expansión, se tragó a los estados, desarrolló sus territorios con un equipo e infraestructuras militares. Ucrania fue el siguiente en la fila. Esto creó amenazas directas a la seguridad de la Federación Rusa. Fijaos, los planes de la OTAN incluían la creación de bases militares en Crimea, en el mar de Azov y el emplazamiento de armas allí, lo que amenazaría a nuestros estados. No podíamos permitir esto. Bueno, algo que también los estadounidenses implementaron en Cuba, la doctrina Monroe. La doctrina Monroe. América para los americanos. No. América, continente, para seguir siendo subyugado por los estadounidenses, para que nada más que ellos lo subyuguen, ¿no? Para que nadie interfiera ni pueda ayudar al resto. América para los americanos, Monroe, no. América para los estadounidenses, quería decir Monroe. Bueno. Estadounidenses, si pueden decir quién tienen de vecino, quién no tienen de vecino, y el resto se tiene que aguantar con que los estadounidenses le pongan los misiles en la espalda, ¿no? Drop shot. Drop shot se llamaba la operación que tenía planeada los nazis estadounidenses contra la Unión Soviética. Buscarla por ahí, podéis buscarla tranquilamente, lo que pretendían hacerle a la Unión Soviética. Menos mal que hubo esa paridad nuclear, si no se la jincan, Si, vamos a ver. Si la Unión Soviética no consigue desarrollar a tiempo la bomba nuclear, los estadounidenses le tiran lo que no está escrito. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Nada. Certeza absoluta. Hombre, Miguel, ¿cómo va a decir eso? Es una grosería que tú digas eso, Miguel. Por favor, hombre, si son aliados, si Estados Unidos se daba besitos con la Unión Soviética para derrotar a Hitler.
para derrotar a los nazis. ¿Cómo va a decir eso? Hombre, Miguel, si los rusos habían sufrido casi 30 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo iban a venir los estadounidenses encima a tirarle bombas atómicas? Hombre, Miguel, no digas esas cosas. Cállate, que eres un mierda, ¿eh? Le diría a quien me dijese eso a mí. Cállate y vete al sitio que todos sabemos y déjame tranquilo, le diría yo a esa persona, que no conoce ni la mitad de cómo son los estadounidenses, ni la mitad. Si tuviesen que haber evaporizado a la Unión Soviética entera, lo hacen. Lo único que permitió a la Unión Soviética sobrevivir antes, y gracias a eso está Rusia existiendo hoy, es que desarrollaron una amenaza equivalente a Estados Unidos. Esa es la importancia de la paridad. Yo todavía recuerdo, con agrado, porque el día que leí esa reflexión pasará a la historia particular, cuando dijo un analista ruso, con los Estados Unidos, no recuerdo el analista que fue, pero bueno, su idea, lo importante de las ideas de las personas. Dijo el analista ruso, con los Estados Unidos no se puede hablar sobre las amenazas que generan a otros. Yo con Estados Unidos no puedo ir a hablar de las amenazas que me está generando a mí. Eso a los Estados Unidos le da igual. Con Estados Unidos lo que hay que hablar es las amenazas que los otros les están generando a ellos. Si Rusia quiere que se tenga en cuenta sus intereses, lo que tiene que hacer es generarle las mismas amenazas a los estadounidenses que los estadounidenses les está generando a Rusia. Ahí puede que se siente. Seguramente intente engañarte, seguramente no. Te intentarán engañar y tú tendrás que actuar en consecuencia, con garantías, sabiendo que lo más seguro es que los estadounidenses las incumplan o intenten incumplirlas. Pero ahí es donde puede haber un posible acuerdo, generando amenazas iguales a los que ellos generan a los demás. Mutualidad, paridad, balance. Ya está bien a estos señores. Pregunta. Bueno, lo principal, dice antes de la pregunta, lo principal, que teníamos que terminar la otra, que os emocionáis, familia, os emocionáis con las reflexiones de los demás. Lo principal es el problema de seguridad, desde el punto de vista de la inadmisibilidad de la entrada de Ucrania en la Alianza del Atlántico Norte o en cualquier otro bloque militar, y el problema es también de los derechos humanos que tienen las personas rusas, prorrusas, en Ucrania, que no se estaban respetando. Lo desarrolla más, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en los detalles porque ya lo comentamos ayer. Pregunta, le hacen también otra pregunta. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si él hubiera sido presidente, la guerra en Ucrania nunca habría comenzado. Esto es lo que dice siempre Donald Trump. Le hacen una pregunta, oye, ¿cómo va a poner usted fin a la guerra de Ucrania? Y como no sabe lo que va a decir, para no quedar mal, no sé si sabe dónde está Ucrania o no, Donald Trump, pero bueno, él dice siempre lo mismo. Si yo hubiese sido presidente, la guerra no hubiese comenzado. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y dice, hombre, porque yo hubiese llamado a Putin, de verdad lo dijo una vez, y le hubiese dicho, no te atrevas a entrar en Ucrania. Bueno, pues ya está. Esas son las reflexiones profundas de Donald Trump. Hubiese llamado a Putin y le hubiese dicho, no entres en Ucrania. Y claro, Putin se hubiese asustado de tales palabras y no hubiese entrado en Ucrania. Es un crack, ¿no? Bueno, sobre eso de que dice Donald Trump de que si él hubiese estado de presidente no hubiese empezado la guerra de Ucrania, dice Lavrov lo siguiente. Dice el señor Trump que la guerra de Ucrania nunca habría comenzado si él hubiera estado al poder. También puedo mostrar estas reflexiones, pero con retrospectiva, mirando al pasado. Dice Lavrov, febrero de 2014, el entonces presidente de Ucrania, Yanukovych, con su oposición en la plaza principal de Ucrania, en el Maidán Nezarenovsky, la Plaza de la Independencia, manifestaciones opositoras con dinero occidental, firmó un acuerdo para celebrar elecciones anticipadas. Y antes de que se llevasen a cabo, se debería crear un gobierno nacional. Esto fue garantizado por Alemania, Francia y Polonia. A la mañana siguiente, pese a ese acuerdo entre caballeros, entre las partes, con Yanukovych, la oposición tomó los edificios gubernamentales. No hay. El acuerdo que se firmó al día siguiente, pues, se incumple. Le preguntamos por qué hicieron esto.
Los colegas alemanes y franceses respondieron que la democracia a veces toma zigzags impredecibles. Los americanos, los estadounidenses, dijeron lo mismo. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo ayer, pero es que hoy ya está el palacio asaltado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hombre, pues comprometerse. Que vosotros estáis metiéndole dinero a las manifestaciones. Como una manifestación en el siglo XXI no sale porque sí. Que las manifestaciones todas están dirigidas, que nos conocemos. Pajarracos, pajarracos. No, lo firmamos ayer, se bajó la guardia, ¡pum!, a la mañana siguiente. Que al final eso era insostenible en 2014. Se dejaron hacer, se dejaron engañar. En ese momento seguro que los rusos, sabiendo lo que venían de parte de los pajarracos estadounidenses, estaban ya preparando Crimea, ¿no? Si este acuerdo, no obstante, si este acuerdo se hubiese cumplido, Ucrania estaría dentro de las fronteras de 1991 de las que habla Zelensky. Sí, ¿no? Sí, si este se hubiese cumplido, entonces Crimea también permanecería en Ucrania. Esto es la lógica del easy, ¿no? Easy, easy, easy. Lo que dice Trump es easy, easy, easy. Eso no sirve. Esa es una respuesta que no sirve. Lo que dice Trump, easy, easy, easy. ¿Y si no hubiésemos nacido? ¿Y si hubiese caído 2 meteoritos en vez de 1? ¿Y si los dinosaurios estuvieran aquí? Mira, en vez de gatos tuviésemos dinosaurios. Easy, easy, easy. Si se hubieran implantado los acuerdos de Minsk, firmados un año después y consagrados en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Ucrania habría estado intacta, pero sin Crimea. Perdieron Crimea cuando llevaron al poder a los bandidos. En abril de 2022 se llegó a un acuerdo entre negociadores rusos y ucranianos en Estambul. Y si se hubiese implementado ese acuerdo, Ucrania habría conservado parte del Donbass, pero cada vez que rompe un acuerdo, que Rusia siempre acepta, Ucrania se vuelve más pequeña. Respecto a los acuerdos de Estambul, el jefe de la delegación ucraniana, Arahami, concedió recientemente una entrevista y admitió que el entonces primer ministro británico, el borracho Boris Johnson, lo de borracho lo he dicho yo, pero no le he faltado a la realidad ni a la verdad, y por aquel entonces el primer ministro británico, según Arahami, Boris Johnson, vino y dijo que no se necesitaban acuerdos, sigan luchando y bueno, más dinero y armas. Te di los hechos, dice Lavrov. Y si Ucrania sigue su propio camino y utiliza algunos trucos para ganar tiempo, no lo conseguirá, no irá por buen camino. Espero que nuestros amigos chinos y brasileños y aquellos que forman parte del grupo de amigos de paz, que comentaba también Wang Yi antes en su intervención, tengan plenamente en cuenta los modales y hábitos de los actuales dirigentes ucranianos y sus interminables intentos de atraer a todos a terreno inestable con engaños. Espero yo también que los chinos y los brasileños tengan en cuenta no solamente los engaños de Zelensky y su camarilla, que al final son los aprendices de los otanazis. Que yo voy a decir una cosa, que algunos dicen, Miguel, ¿cómo dices otanazi? No, es la más pura verdad. No vamos a hablar, familia, de su afinidad con la ideología otanazi, en cuanto que oprime al resto, en cuanto que no tiene en cuenta los intereses de otros más allá que de su ombligo. No vamos a hablar de su ideología actual de los otanazis, sino de su origen. Que entre sus padres fundadores de los de la OTAN están mentalidades importantes nazis, que fueron acogidas en el regazo de la Alianza Atlántica para formarla. No quiero hablar de simbología, tampoco. No quiero comparar esvástica con símbolo de la OTAN, tampoco. No vamos a entrar en esas cositas que son un poco más conspiranoicas, ¿no? Vamos a entrar en la realidad. Padres fundadores de la OTAN, hay nazis. Por lo tanto, cuando se dice OTAN-nazi, no se está faltando la verdad. Es más, tan es verdad que en los medios ni se comenta. En los medios se hace caso omiso. Y es tan verdad que cuando se dice impresiona un poquito. OTAN-nazis. Pero no, familia. No estamos aquí utilizando hipérboles para reseñar la naturaleza actual de la OTAN, heredada de sus padres fundadores, que podríamos, pero no. Estamos hablando de un hecho fáctico. Padres fundadores de la OTAN, entre ellos se encontraban nazis.
fueron acogidos con gracia. Bueno, que no es de extrañar tampoco que en Canadá los aplauden y que en la Asamblea de las Naciones Unidas hay muchos países que votan en contra de condenar el nazismo, ¿eh? Que tampoco estamos hablando aquí de cosas y tal. Bueno, y la Baerbock, y la Annalena Baerbock, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, diciendo que hay que ver que los soviéticos le ganaron a su abuelo, ¿no? Le ganaron en la batalla a su abuelo, que hay que ver que los soviéticos que oprimían, ¿no? Bueno, si tu abuelo combatió contra los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, ¿de qué parte combatía tu abuelo? ¿Pichona? ¿Pichoncita? ¿No será que tu abuelo es un nazi y tú también? ¿Pichona? No, perdonadme si le falta el respeto, pero a las personas que no tienen nada por qué ser respetadas, no se les puede tener consideración. Y la Annalena Baerbock es una tipeja, como tantos y tantas otras, como tantos y tantas otras, por desgracia, en el lado occidental. ¿Qué le vamos a creer a esos señores? Vosotros mirad la altura de Wang Yi, de Lavrov, de personas más o menos sensatas. No todos los que están en el sur global son buenos, no porque se esté en el sur global o en el occidente es que sea bueno o malo, sino es que Occidente tiene que retorcer tanto lo que dice para justificar lo que hace, que simplemente es inadmisible para cualquier ser humano pensante, que lo que digan estos señores tiene trascendencia con lo que ocurre, ¿no? Así que, bueno, seguiremos en la batalla, familia, seguiremos desenmascarando a los sotanazis, pase lo que pase. Hay algunos memes que son muy interesantes de Nasrallah, que lo tenía preparado, pero yo voy a decir una cosa de Nasrallah y ya pasamos a otra cosa. De Nasrallah. Yo entiendo que muchas personas estén dolidas, incluso ha habido periodistas que han salido en las imágenes llorando y demás. Pero si vosotros queréis rendirle un tributo a un luchador de la resistencia, como lo era Nasrallah, lo que tenéis que hacer es intentar acceder a sus palabras, a lo que él decía, a sus reflexiones, y así su camino seguirá en vosotros. Así el camino de Nasrallah tendrá trascendencia más allá de su vida corporal humana. Y eso es lo que tenéis que hacer. Si de verdad apreciáis la lucha que hay contra el imperio, porque es una lucha contra el imperio, no contra Israel. Israel, ya lo hemos comentado, el juguete roto de los Estados Unidos. Si queréis seguir ahondando en ese pensamiento justo de la resistencia, escuchad a Nasrallah, las entrevistas que hay, los discursos, pero Nasrallah tenía algo bueno. Han salido muchas entrevistas también, desprestigiándolo, que si era una persona que se creía mucho, tal y cual. Mira, yo no voy a entrar en eso. Lo que sí es verdad, cada uno de puertas hacia adentro tendrá lo que quiera. Lo que sí es verdad es que era una persona, se ha dicho mucho, ¿no? Pero no se ha dicho en el sentido que yo lo voy a comentar ahora. Se ha dicho que era una persona carismática, lo era. Enganchaba con su discurso, enganchaba. Era una persona inteligente, era inteligente. Quizás no en el aspecto militar, porque para eso tenía a otros ayudantes, ¿no? Y a otros compañeros, ¿no? Pero si vosotros escucháis los discursos de Nasrallah, incluso sin entender el árabe, es una persona que con el entusiasmo de la palabra te contagiaba. Sin entender lo que estaba diciendo. Tú te pones los discursos de Nasrallah y no te enteras porque es árabe. Yo no me entero, no sé árabe. Algunos dirán, mira, que sí, que soy islámico y soy árabe así medio raro. No. Tú escuchas Nasrallah y nada más que en la entonación de sus palabras te engancha. Una persona con carácter. Por eso es por lo que yo creo que ha sido una pérdida moral importante, muy importante para la resistencia. Que aguantará, desde luego, pero que ha sido un golpe devastador también. Eso no se va a negar. No se va a negar porque no vamos a decir como Jamenei, por muchos golpes que reciba la resistencia, no va a afectar. Hombre, aguantará la resistencia, porque es compacta, es dura, es una idea, pero que un golpe moral importante, desde luego. Sí, fijaos que este señor encarnaba mejor que nadie la resistencia ante el imperio. Le había dado palizas por todos lados al imperialismo encarnado en Israel, por todos lados, no sabían cómo darle ya la estocada. Y por eso es por lo que si queréis seguir apoyando la causa, pues bueno, escuchad lo que decía, sus palabras,
en las entrevistas, es interesante, es una persona interesante a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, gracias por los 400.000 que somos ya en esta familia, ya comentaremos algo más, pero bueno, no me quiero ir de tiempo porque ya sabéis que siempre vamos apurados con el reloj. El reloj no perdona a nadie. Abrazad a vuestra familia, abrazad a vuestras personas queridas, que es lo importante, ¿no? Porque el tiempo es una cosa que no perdona y que hoy estamos aquí y mañana no. Y después hay muchos arrepentimientos por el camino, ¿no? Así que eso es lo que os diría, ¿no? Abrazad a vuestros familiares, no os peleéis mucho y todas las peleas que tengáis con los seres queridos al final no llevan a ningún lado, no llevan a ningún lado. Os lo puedo decir yo también como abogado, ¿no? Os lo puedo decir yo también como abogado. Bueno, familia, cuidaos mucho, mañana nos vemos con más. Que tengáis una muy buena entrada de semana, por supuestísimo, por supuestísimo. Tenemos que seguir una semana más combatiendo a los imperialistas, a los otanazis.